una clase más de cada paso que tenemos que dar cuando tenemos la vida nueva en Jesucristo. Entonces, te invito a que puedas ponerte en modo oración para poder ver nuestro tema del día de hoy. Señor, te damos gracias por esta noche que estás con nosotros, en la familia, en nuestro hogar, con nuestros hermanos, con la familia que tú nos has dado. Te pedimos en el nombre de Jesús, querido Padre, que puedas darnos sabiduría y entendimiento para entender la clase y que en nuestro corazón se quede el mensaje para compartirlo con otros. Bendice, Señor, nuestra vida. Bendice al Perú en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora que estamos listos para ver el tema de hoy, yo te pediría que tengas a la mano tu Biblia y para comenzar vamos a cantar una alabanza que habla sobre el abrigo de Dios en momentos como estos que necesitamos las alas de nuestro Señor para que nos cubran y nos sustenten y nos dé mucha paz. Entonces te dejo con la canción El que habita al abrigo de Dios. No vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Es con Él, por siempre su nombre alabar. Muy bien, entonces ya sabes que el que habita al abrigo de Dios va siempre a tener confianza en Dios de que nos va a ayudar y siempre va a estar con nosotros. Ahora vamos a ver el tema de hoy
ya sabes que estamos viendo el manual que habla de quién es Jesucristo. Es la vida nueva que tenemos que llevar como cristianos si es que todavía estás en el proceso de crecer en Jesús. Ahora vamos a ver el tema que nos toca hoy. ¿Sí? Sígueme. Entonces, el tema que nos toca hoy es ¿quién es Jesucristo? ¿No es cierto? ¿Quién es Jesucristo? Tenemos que entender porque nuestra nueva vida no termina cuando llega, por ejemplo, el lunes, cuando estamos en la semana, sino que la vida nueva en Cristo es todos los días. Entonces, como es todos los días, nuestra vida debe ser guiada bajo normas que el mismo Dios nos ha dado en su palabra. Y para eso, si tú no quieres sentir que estás obligado, si no quieres sentir que vivir la vida cristiana es una obligación, algo molesto, de repente que te están evitando hacer muchas cosas que en la juventud no hacen, en la niñez, en la adolescencia, y que nos agradaría, pero nos molesta un poco porque queremos ser más libres, ¿verdad? Tenemos que pensar como está pensando este jovencito, ¿no? ¿Quién es Jesucristo entonces para yo tener seguridad de que mi vida nueva va a ser algo mejor si yo ando en su camino? Y para esto vamos a ir a ver el capítulo 2. La semana pasada habíamos visto, ¿no es cierto?, el capítulo 1, que nos hablaba de que Jesús es el autor de la vida. Ahora nos toca ver que Jesús es el Cordero de Dios. Y cuando hablamos que Jesús es el Cordero de Dios, tienes que saber que Jesús hizo un plan de salvación para nosotros y eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que entender cuando dicen que Jesús es el Cordero, ¿qué es lo que significa? Y para eso vamos a hacer primero unas preguntas para ver si tú sabes algo y puedas contestar en tu casita y anotar en un cuaderno. Te pediría que tengas un cuaderno a la mano para que puedas hacer conmigo las respuestas, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver. Vamos a escribir verdadero o falso. Cuando yo escribo algo que es verdadero, vas a encontrar un visto bueno. Y cuando veas que yo quiero decir que es falso, voy a poner una X roja, ¿ok? Entonces vamos a preguntarnos primero, en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Es verdadero o falso? No importa que no sepas nada, trata de pensar o recordar en tu mente y si no lo sabes, déjalo en blanco. Entonces la respuesta es que en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. Entonces, tú le vas a poner ahí, verdadero. Escríbelo en tu cuaderno que el cordero se usaba como sacrificio por el pecado. Luego la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Qué dices? ¿Es verdadero o es falso? Así es. Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Le ponemos visto bueno. Y luego vamos a pensar la tercera pregunta. Si tú hoy día mueres y tienes que entrar al cielo, porque todos queremos entrar al cielo, ¿verdad? La pregunta ¿es verdadero o falso que hay que tener el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero?
¿Tu nombre tiene que estar escrito sí o no? Imagínate que ya has muerto, imagínate que estás de pie delante de Dios y no sabes todavía dónde vas a ir, pero tú quisieras ir al cielo. ¿Esta pregunta será verdadera o falsa? Así es totalmente verdadero. Pero para que tú puedas tener tu nombre escrito en el libro de la vida, primero tú tienes que haber aceptado a tu Señor Jesucristo, como lo habíamos visto la semana pasada. ¿Ok? Es la única manera en que podemos tener nuestro nombre en el libro de la vida. Muy bien, si has contestado todo esto, lo borro y puedes ir copiando en tu cuaderno para que puedas repasar en casa. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Aquí hay una historia. Yo quiero que veas esa historia y para eso quiero que te concentres y puedas leerlo conmigo. Hay una historia en la Biblia que nos va a hablar algo importante, ¿ya? Pero para poder entender esa historia de la Biblia, primero vamos a leer esta historia pequeña. Dice que una niña que se llamaba Elizabeth padecía una rara enfermedad. Estamos hablando de una niña que está enferma de algo que no es conocido. Y ella tiene una esperanza, que es que le transfieran sangre de su hermanito de 5 años. ¿Te imaginas que un niño pequeño te dé sangre a ti que eres más grande para que puedas salvarte, verdad? Eso también puede pasar en muchos casos, ahora que estamos en momentos de que hay muchas personas enfermas. Quiero que te pongas en ese caso y que puedas imaginarte que estás allí en el hospital y que estás necesitando la sangre, ¿no es cierto? Cuando veamos estas historias, siempre hay que imaginarnos la situación. Y su hermanito, dice aquí el texto, ya había sobrevivido a la misma enfermedad. Pero la diferencia, él sobrevive porque su cuerpo tenía anticuerpos, los cuales sí podían combatir la enfermedad. Y luego el doctor les explica que él se sana o mejora por lo mismo que su cuerpecito tenía anticuerpos. Por eso es que el doctor le pregunta al niño si podía donarle sangre a su hermanita. Y él pensó y dijo, es la única forma en que yo podría salvar a mi hermano, dándole mi sangrecita, ¿no? Y él se quedó en la cama junto a su hermana que, según la historia, se llama Elizabeth. Seguimos leyendo y dice, y mientras que le sacaban su sangre, ¿no? Y iba transfiriéndose al de su hermana, él sonrió porque su hermanita dejó de tener la cara pálida, ¿no? Y entonces él le hace una pregunta al médico. Le preguntó, ¿moriré por hacer esto? ¿No? El niño era tan pequeño que pensaba que se iba a morir rápido, porque pensaba que le estaban sacando toda la sangre. Él no entendió muy bien lo que el doctor le quiso decir, solamente le tenía que dar un poquito para que su hermana se pueda salvar. Pero él, aún creyendo que él iba a dar toda su sangre, hizo eso por su hermanita Elizabeth. Y yo te pregunto, tú que estás en casa, ¿qué harías tú si alguien estuviera enfermo? ¿Darías toda tu sangre, por ejemplo, así como este niño para salvar a tu hermano? ¿O todavía dirías, yo quiero vivir? Pero bueno, esta es una historia. Ahora vamos a ver una historia que sí es real. ¿Cuál es? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo vemos? En la palabra de Dios. Por eso te invito a que puedas abrir tu Biblia en Juan 1:29 para poder ver cómo Juan llama a Jesucristo. Y Juan le pone un nombre muy hermoso y por eso decimos que Jesús es el Cordero de salvación, es el Cordero porque Él derramó su
sangre. Entonces leemos Juan 1:29 y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como tú puedes ver, el mismo Juan, el Bautista, que era primo de él, lo reconoció como, así es, como el Cordero. Y eso vamos a poner aquí, ¿ok? Él es el Cordero. Muy bien. Él es el Cordero de Dios que quita a ver, vamos a hacer memoria, el pecado. Así es, Él quita el pecado del mundo. ¿Dónde encontramos? En Juan 1:29. Y nosotros tenemos que entender qué cosa es Cordero de Dios. Nosotros sabemos que el Cordero es una ovejita. ¿Y por qué se le compara a Jesús con la ovejita? Porque si tú lees en tu casa, luego apunta esta cita bíblica, Levítico 4:32, vas a poder ver que los sacrificios que hacían los antiguos israelitas para pedir perdón por sus pecados era usar una ovejita y esa sangre que caía de la ovejita en el altar, luego de hacerlo delante de Dios, llevaba el pecado del pueblo, de las personas. Y esto pasaba, por ejemplo, cuando los israelitas estuvieron bajo el imperio egipcio, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando los israelitas eran esclavos, ¿no? Y Dios manda las plagas para que Israel pueda escapar de Faraón, ¿verdad? Pues resulta que para que todas esas plagas sucedieran, primero los israelitas sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la puerta de la casa. Yo creo que tú sí recuerdas aquellas imágenes, ¿verdad? Aquellas imágenes en las que se puede observar en tu mente, ¿no? De cuando ellos rociaron la sangre del cordero. Muy bien. Vamos a seguir viendo y podemos ver que desde el tiempo de Adán, los hombres tienen el pecado dentro de sí. Y la pregunta es, si todos los hombres, o sea, todos los seres humanos pecan, ¿cómo es que podemos entrar al cielo entonces ahora? Muy bien, a esa pregunta te puedo decir que según Primera de Pedro, si puedes buscar Primera de Pedro 1, del 18 al 19, ¿sí? Hay un precio que debíamos pagar nosotros y era la muerte, pero no la muerte solo de cuando vamos a la tumba, sino también la muerte espiritual, es decir, que por haber Adán y Eva desobedecido a Dios, ¿no es cierto? En el momento que escucharon a la serpiente, el Señor inmediatamente aplicó lo que les dijo, que debían morir. Pero como tú sabes, ellos no murieron al momento, sino que ya Dios se había alejado del hombre, es decir, ya no podía entrar el hombre, ¿a dónde? Al cielo. Ya no podíamos entrar. Así que cuando Jesús viene a la tierra y muere en esa cruz, sucede que Él compra nuestra muerte. Es decir, Él dice que no mueran los seres humanos, sino voy a morir yo por ellos para que ustedes puedan entrar al cielo. ¿Y cómo sabes que eso es verdad? Porque en Primera de Pedro 1, del 18 al 19, te dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, tú estás leyendo en casa, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta? Entonces hubo un precio.
Y ese precio se llama sangre. ¿Cualquier sangre nos podía salvar? No, era la sangre de Cristo. Porque la sangre de los corderitos no era suficiente, sino la sangre de Cristo. Así es, la sangre de Cristo. Entonces ya tienes algo más en tu corazón. No te olvides que la sangre de Cristo es lo que nos puede salvar. Y es el precio por el cual tú y yo podemos entrar al cielo si es que aceptamos a Jesús. Y yo te pregunto ahora, esa sangre, según la Biblia, ¿no es cierto? ¿A qué se asemejaba? Según lo que has leído en Primera de Pedro. A la sangre de un cordero. Así es. En vez de ahora nosotros tener que llevar una oveja y pedir perdón por nuestros pecados y cortar el cuellito a una oveja, ya no es necesario porque la sangre preciosa de Cristo es suficiente. Yo quiero que tú puedas observar que aquí hay un hombrecito, ¿verdad? Aquí hay un hombrecito parado, ¿sí? Y, ¿qué dice el texto? La sangre del cordero protegió la casa. Así es, la sangre del cordero protegió la casa. Efectivamente, la sangre del cordero se roció sobre toda la parte de la puerta y así era como, ¿no? Así lo rociaron en toda, donde ves que estoy poniendo el color azul, ahí fue donde echaron los israelitas la sangre para que, en este caso en Egipto, no pasara la muerte y murieran los hijos de Dios. Todo aquel que obedeció y manchó su dintel de rojo, es decir, con la sangre de las ovejitas, no fue tocado por la muerte. Y lo mismo pasa con los que aceptan a Jesucristo. Por su preciosa sangre en la cruz, no somos tocados para la muerte eterna. No hay que confundirnos con la muerte de morir, porque en ese momento de la historia, cuando ellos pintan su puerta, era para un momento real, es decir, que los egipcios, ¿no?, estaban contra Dios y Dios los iba a castigar. Aquí mandó al ángel de la muerte y todos los hijos que eran primogénitos iban a ser muertos por la muerte, o sea, en el momento. Pero sin embargo, los hijos de Dios que guardaron la sangre en las puertas, en señal de que creían en el Dios de Israel, no fueron tocados. Pero ahora, en la vida de hoy, en la vida actual, tú dirías, entonces yo puedo manchar mi puerta de rojo, de sangre, ¿no? Y también no me va a tocar la muerte, no me va a pasar nada. Por ejemplo, ahora que estamos en esta enfermedad mundial. No, no se trata de eso. Hoy en día la sangre que te va a proteger es la sangre preciosa de Cristo. Y esa sangre ya fue derramada hace 2000 años en la cruz. Y si tú le pides a Jesús que proteja tu casa, proteja a tu familia, en oración, si es su voluntad, recuerda, Dios protege tu casa. Imagínate que ya Él ha puesto su sangre en la puerta porque tú crees en Cristo. No es necesario que tengas que manchar tu puerta. Entonces, ya tú puedes ver que creer en Jesús es ganar muchas cosas. Entonces, el precio que pagó nuestro Señor Jesús en la cruz fue su sangre. Espero que hayas podido anotar y pasamos al siguiente versículo. En Primera de Pedro 2:24 vamos a ver qué pasó cuando Jesús murió. Donde te estoy señalando de rojo, Primera de Pedro 2:24, vamos a buscar ese texto, porque tú sabes que todo lo que aprendemos está en la Biblia. ¿Quién llevó nuestros pecados? ¿Qué cosa llevó Cristo? Nuestros pecados. ¿Dónde lo leemos? En Primera de Pedro 2:24. Dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como tú puedes ver, Cristo llevó nuestros pecados. ¿Dónde? En el momento que murió en la cruz. Derramó toda su sangre por ti y por mí para que podamos ser salvos. Muy bien. Espero que hayas podido notar. Y seguimos leyendo. ¿Y ese rescate te costó a ti y a mí? No, no nos costó nada. Ese rescate fue gratuito, porque Cristo llevó nuestros pecados. Así es que se puede decir, según la Biblia, que somos salvos por un regalo. El regalo es que Jesús quiso morir en la cruz. Él no nos ha cobrado nada, Él no nos ha pedido nada, solamente que creas en que Él lo hizo para perdonarte y que puedas entrar al cielo. Ahora te quiero contar que el profeta Isaías, en la palabra de Dios, un profeta que nació antes que Jesús y murió también antes que Jesús, Isaías, ¿no es cierto? Él ya hablaba de Jesucristo. ¿Sabes cómo? Porque Dios Padre le mostraba a él en visiones quién era el Mesías que iba a venir. Cuando un hijo de Dios realmente anda en su camino, Dios le muestra el futuro, y en este caso le mostró a Isaías. ¿Y qué le dijo a Isaías? Le dijo que Cristo, el Mesías, el cual Isaías nunca vio de manera física, porque como te conté, Isaías nació mucho antes y Jesús nace cuando ya habían pasado muchos siglos. Entonces Isaías no lo conoció, pero sí sabía de él por medio del Espíritu Santo, ¿no? Él hablaba de Cristo como el Cordero de Dios, para que tú veas que toda la palabra de Dios es inspirada bajo el Espíritu Santo, tanto los que nacieron antes de Jesús como los que estuvieron con él a su alrededor, como Juan, los discípulos. Todo es armónico porque es la misma palabra que el Espíritu Santo inspira a los hombres. Si ya encontraste tu texto de Isaías 53, del 3 al 7, tú vas a poder ver lo siguiente. ¿Qué dijo Isaías? Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice Jehová. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Como tú puedes ver, en Isaías 53, de 3 al 7, se habla de un rey, de alguien que tenía que venir. Y se habla de que los israelitas, el pueblo de Jesús, iban a ser rescatados sin dinero. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el rescate que hizo Dios para su pueblo? Y en el cual también estamos incluidos nosotros, los gentiles, los que no fuimos directamente de Israel, pero que por la sangre de Cristo hoy somos parte de un pueblo que algún día verá su rostro. Y la respuesta es el precio de la sangre de Cristo. Así como Cristo rescató a su pueblo, también nos rescató a nosotros. Entonces tú puedes ver que aquí Isaías presenta a Jesús como el Cordero, porque solo un Cordero puede, así es, puede derramar su sangre. Muy bien, entonces en Isaías
nos dice, ¿qué dice el versículo 3 en resumen? Dice que, vamos a leer acá, dice que aunque Él dio su vida por nosotros, ¿ok? Sígueme aquí en la lectura. Aunque dio su vida por nosotros, ¿te acuerdas que la semana pasada te hice una pregunta? ¿No? ¿Cómo lo trataron? Y la respuesta, según el versículo 3, que voy a leer ahora, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Entonces, según esto, Cristo fue menospreciado. La gente de Israel no entendía lo que había pasado, no entendía aquel hombre que había venido a salvarles, que era Jesús. Según Isaías 53:3, Cristo, el Cordero de Dios, fue menospreciado. Muy bien. Ahora, te quiero decir que el mejor ejemplo de amor y sacrificio hasta el día de hoy, ¿quién es? Cristo. Cristo, nuestro Señor. Yo te pregunto, ¿nuestro Señor Jesús es menospreciado hoy? Creo que ya sabes la respuesta. La respuesta es sí. Sí, porque sí sigue siendo menospreciado. Pero te quiero preguntar, ¿es diferente hoy el tiempo de aquella época, de hace muchos siglos, cuando Jesús vino, del siglo de hoy? No es diferente, porque hasta el día de hoy sigue la gente rechazando a Jesús y son muy pocos los que en Él creen. Entonces, hoy no es diferente nada, todo sigue siendo igual. Solamente algunos aceptan a Jesús y otros reniegan, otros se burlan, ¿no? Y tú tienes que ser fuerte en medio de este contexto donde pasa todo eso. Yo te pregunto hoy, es una pregunta para ti, así es, esa es una pregunta para ti. ¿Cómo tratas tú a Jesús hoy? Y cuando hablamos de cómo tratas tú hoy a Jesús, estamos hablando de tu comportamiento, de recordar los mandamientos de Dios, de recordar lo que Jesús hacía, lo que ordenaba, lo que decía de cómo tenía que vivir un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, si ya recuerdas, dejo en tu corazón esa pregunta. ¿Cómo estamos nosotros tratando hoy a Jesús? ¿Será como los incrédulos o será como los cristianos? Muy bien. Yo te pregunto, en Isaías 53:5, vamos a leerlo. ¿Cómo fue herido Jesús? ¿Fue herido con agua? ¿Fue herido con cuchillo? ¿Fue herido con golpes? ¿Fue herido con fuego? La respuesta es la siguiente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo te pregunto, ¿cómo fue herido Jesús? Él fue herido por nuestras, así es, por nuestras rebeliones. ¿Qué cosa es eso? Es cuando constantemente estamos haciendo lo malo, estamos desobedeciendo a nuestros padres, estamos mintiendo, no oramos, no nos acordamos de Dios, aún en medio de toda esta enfermedad no le llamamos, no oramos, no pedimos perdón y nos hacemos cada día más rebeldes. Así es como nosotros seguimos a Cristo. Y tú me puedes decir, pero si yo ya acepté hace tiempo a Jesús, pero yo te pregunto, ¿cómo es tu andar al día de hoy? ¿Estás andando como andaba Jesús? Si andas como anda Jesús, no lo hieres, pero si no, si estás andando al revés, entonces le estás hiriendo. Y recuerda que Él ya una vez fue clavado en la cruz y no debemos hacerle
sufrir otra vez en el corazón por nuestro mal comportamiento, porque es como decirle que Él murió y no nos importa que Él murió en la cruz, sino que vivimos nuestra vida como si no hubiera pasado nada. Así es. Y en el versículo 6, vamos a leer el versículo 6 de la Biblia donde habla del pecado. Entonces vas a buscar el versículo 6 en Isaías 53, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué cosa es el pecado según ese versículo? A ver, y la tendencia es que nos descarriamos. Tenemos la tendencia a descarriarnos como las ovejitas. Las ovejitas, cuando están en el campo, tienen su pastor. Cuando el pastor le dice, vamos por la derecha, van por la derecha. Cuando van por la izquierda, van por la izquierda. Pero si las ovejas no obedecen la voz del pastor y se van lejos, 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 y traspasan la frontera de donde el pastor les ha guiado, pueden caer en huecos, pueden caerse por la montaña, puede un lobo atraparlos, pueden pasar muchas cosas. Y lo mismo pasa con nosotros. A ese acto que hacen las ovejitas se le llama descarriarse. Descarriarse es ir por donde uno quiere sin obedecer al pastor. Y nuestro pastor es Cristo, el que guía las ovejas. Entonces, el pecado, cuando nosotros cometemos pecado, es la tendencia que tenemos a descarriarnos. Muy bien. Si hasta ahí ha quedado claro, entonces ya tenemos varios conceptos. Primero, que la sangre de Cristo es la que compró nuestra vida en la cruz y por eso podemos entrar al cielo. 2, que Jesús es llamado el Cordero. 3, que todos nos descarriamos porque así es nuestra naturaleza, ¿verdad? Y 4, que cuando Jesús viene al mundo, lo menospreciaron. Y yo te pregunto, según lo que hemos leído en antes, ¿cuántos se han desviado del camino? 1, 2, 20, 30, solo tú no te has descarriado, tú nunca has desobedecido a Dios. No, según la Biblia dice que todos nos hemos descarriado del camino alguna vez, ¿verdad? Y por eso es tan importante arrepentirse en la oración de mañana, en la oración de noche, para que Dios perdone nuestro error y pueda la sangre de Cristo siempre abogar por nosotros. Y una pregunta más. Si nosotros nos descarriamos, ¿podremos volver al camino? ¿O ya estamos perdidos como las ovejas que se caen al hueco? Hay una canción que dice, eran 100 ovejas. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Te acuerdas de la canción que habla de que el pastor cuida a las ovejas y tenía 100 ovejas y una se descarrió? Se perdió, pero el pastor corrió detrás de esa oveja hasta encontrarla y la hizo volver a su rebaño de ovejitas. O sea, no se perdió. ¿Podemos volver? Sí, ¿no? Sí podemos volver. Y la pregunta es, ¿cómo podemos volver? ¿Es tarde? Nunca es tarde cuando Jesús siempre te está esperando. Podemos volver por medio de su sangre. Ya te conté que Jesús cargó en esa cruz nuestros pecados, fue angustiado, afligido. Él ni siquiera se defendió para que tú y yo podamos ser salvos. Entonces, la única manera de nosotros regresar al camino correcto es pedir perdón por nuestros pecados y no volverlos a hacer. Y si los vuelves a hacer, porque somos humanos,
pide perdón y de verdad decide en tu corazón ya no andar por ese camino. Todo lo que hemos aprendido hoy se resume en este texto que vamos a leer. Cristo es el Cordero de Dios y es presentarlo como el que dio su vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tomó el lugar de las ovejitas. Ya no necesitamos matar ovejas para pedir perdón por nuestros pecados. Ya no necesitamos derramar sangre de animales, porque Cristo es como un sustituto por nosotros, porque Él tomó sobre sí un castigo que no merecía. Entonces quiero que puedas recordar esta frase en tu casa y vamos a tratar de memorizar. Dice así: Cristo es el Cordero de Dios, que es presentarlo como el que dio su vida, como sustituto por nosotros, tomando sobre sí nuestro castigo, Ahora vamos a ver qué nos dice este hombrecito. Él acaba de darse cuenta que está en pecado. Se pregunta, ¿cuál ha sido mi caminar diario? Esta respuesta te la dejo a ti. Tú tienes que pensar en casa. ¿Has andado por tu propio camino o por el camino que Dios te trazó? De corazón espero que tú puedas contestar en este lado donde he puesto el corazón. Aquí debemos estar. Estoy caminando por el camino que Dios me ha trazado. Si has andado por este camino, todo te irá bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué maneras puedo ver yo el pecado en mi vida? Piensa en tu casa en todas las maneras en que puedes tener pecado en tu vida y anótalas. ¿Para qué tenemos que anotarlas? Para orar. Si tú oras a Dios, Él te perdona. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿ese corderito se quedó en el cielo? Sí, ahora está en el cielo, nuestro Señor Jesús, esperando el día del fin. Por eso es que Apocalipsis nos habla de un futuro donde todos los creyentes, nosotros tendremos victoria sobre el diablo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos da esa victoria? ¿Cómo estamos seguros? Porque estos tiempos ya están cerca. ¿Cómo estamos seguros que tendremos esa victoria? Porque la Biblia, en su palabra, nos dice, busca Apocalipsis 12, del 10 al 11, vas a poder encontrar que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice que el diablo nos acusa el día y noche, pero la victoria es que el diablo va a ser lanzado afuera del mundo para que no nos acuse más. ¿Y sabes cómo lo hemos vencido? Según Apocalipsis 12:11, lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de los hermanos y de los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos victoria sobre el diablo cuando venga el futuro, el Apocalipsis, y el diablo sea lanzado? Por la sangre, nunca te olvides esto, la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. También tenemos victoria porque la palabra del testimonio de los hermanos es como un juicio, ¿no? Un juicio, imagínate un juicio angelical. La palabra del testimonio de los hermanos hace también que Satanás sea echado, porque nos acusaba, nos maltrataba, ¿no? Por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y de los mártires. Mártires son los que mueren por Jesús. Así es. Por todo eso,
sabemos que tenemos victoria sobre ¿quién? Ajá, sobre Satanás. Si ya tú sientes que estás perdido, sientes que no vas a entrar al cielo, te digo que tienes victoria si te arrepientes. ¿Quiénes son los únicos que van a poder entrar en el cielo? ¿Cualquiera podrá entrar al cielo? ¿Debemos ir al purgatorio, al limbo? Aquí está la respuesta. ¿Quién entrará al cielo? Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente ellos. Si tú has creído en el nombre de Jesús, tienes entrada al cielo. Entonces, los únicos que tienen entrada al cielo son los que tienen su nombre en el libro del Cordero. Nunca te olvides eso. Y para que tengas tu nombre en ese libro, tienes que haber creído en el nombre de Jesús, de haberte arrepentido de tus pecados. ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre? ¡Ay! Mira qué pregunta. Muy bien. Los que son hijos de Dios ya tienen entrada al cielo. Pero ¿y los que no están inscritos? ¿Qué va a pasar con ellos? También tienen un final. No se van a quedar por ahí. Por ejemplo, tú puedes decir, entonces si no aparece mi nombre, bueno, ¿qué voy a hacer yo? No, también vas a tener un lugar. Si no estás en el cielo, ¿dónde crees que podrás estar? Dice acá la Biblia en Apocalipsis 20:15, si lo buscas en tu Biblia, Apocalipsis 20:15, nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que los que no están en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Y no esperemos a estar ahí para recién decir, perdóname, Señor Jesús, yo no quise hacer esto, yo no quise hacer aquello, porque el día que uno cae en ese lugar, nunca más, dice la Biblia, podrás salir. Y estar en ese lugar, dice que es para siempre. Así es que acepta hoy a tu Señor Jesús y vive como Jesús manda. ¿Sí? Ahora quiero preguntarte si tú ya estás anotado en la vida del Cordero. Sí, no estoy seguro, no estoy segura, es que todavía algo me falta, hay algo que tengo que hacer, ¿no? Piensa qué es lo que te está deteniendo. Te dejo esa pregunta para tu casita. ¿Qué cosa me detiene? ¿Qué cosa no me permite todavía poder decir, sí, sí estoy anotada en el libro del Cordero? Porque uno siente cuando está en pecado, ¿verdad? Uno puede sentir que aún no está inscrito por la forma en que uno camina. ¿Sabes cómo puedes estar inscrito en el libro de la vida? Pidiendo perdón por tus pecados, aceptando a Cristo en tu vida y viviendo una vida como a Cristo le agrada. Y esa vida es leer tu Biblia, mantenerte en oración, ir a la iglesia con tus hermanos o reunirte con tu familia ahora que estamos en cuarentena y aprender más de Dios como puedas, no mentir, cumplir los mandamientos del Señor. Entonces todo ello te ayuda a estar seguro de que tú estás en el libro de la vida. Pero no olvides que solo aceptando que Jesús murió en la cruz es la única manera, es decir, aceptando a Cristo en tu vida, en que tú estarás segurísimo de que tú estás inscrito en ese
libro. Pero si haces eso, no te burles de Dios, no andes en una vida descarriada como las ovejitas, sino obedece. Qué lindo tema el de hoy, ¿no? Cada vez que hablamos de Jesús, el día nos da mucha paz. Muy bien. Entonces, si ya estás listo, si ya has entendido que Jesús es nuestro Cordero, yo tengo aquí una carta que nuestro manual que estamos viendo nos da para que podamos acercarnos a nuestro Diosito, a nuestro Jesús, seas niño, adolescente, grande, ¿no? Hay una única manera que es acercándonos a nuestro Señor Jesús y vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar si todavía no lo has hecho y si tú conoces a alguien que todavía no ha aceptado al Señor Jesús, dile, hay una manera de poder vivir una vida en santidad. Bien, ya me ves aquí y vamos a hacer esa oración. Vamos a hacerla en el nombre de Jesús. Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido, arrepentida. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, como una ovejita, como un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Y en este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias, Jesús, por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente te escribe alguien que estaba antes perdido, un joven que estaba perdido o una señorita que estaba perdida, un niño que estaba perdido, una niña que estaba perdida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora que hemos hecho esta oración, te das cuenta que es algo muy bonito el acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Comienza a vivir una nueva vida en Jesús. Lee tu Biblia en tu casa. Ora constantemente. Mira, mi Biblia es transparente. Y conéctate con Dios toda la semana, no solo un día, y verás que el Señor tiene muchas cosas para ti y muchas sorpresas. Nos estamos viendo el otro sábado y espero que puedas ir coleccionando cada lección para que puedas crecer en el nombre de Jesús. Me despido y cuídate mucho y esperemos que pronto estemos juntos después de esta cuarentena. En el nombre de Jesús, vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que nos des tu bendición, que todo lo que ya hemos aprendido quede en nuestros corazones. Amén. Entonces me despido y nos vemos el otro sábado.